Jai. Vamos a hacer la segunda entrada, la segunda entrega de qué es lo que es el Vedanta. A ver si vamos comprendiendo a poco qué es toda esta filosofía, ¿no? Vedanta es a la vez filosofía y religión práctica. En la India filosofía como mero intelectualismo no reviste mucha importancia. Para los hindúes la filosofía debe ser práctica, que se pueda llevar a cabo en la vida diaria. Debe ser útil para el hombre común para formar su vida en este mundo y elevarse o unirse con Dios. También la religión para ellos no significa el mero creer en algún dogma o credo, sino llevar la creencia a la práctica. En este caso, Swami Vivekananda, un famoso maestro de la India que estuvo en América en el año 1890 y que fue uno de los primeros que trajo este conocimiento, y que tiene entre sus discípulos a Tesla, ahora que está tan famoso lo que es la electricidad. Tesla conoció a través de Vivekananda lo que eran las energías y de ahí surgió el descubrimiento de lo que era la electricidad. Luego Tesla encontró la manera de poder generar la electricidad y pensó que se lo podía entregar gratis a toda la humanidad. Pero había uno que tenía mucho cobre guardado y dijo, no, esto gratis nada. Y entonces se puso él como el descubridor de la electricidad y a Tesla lo borraron, ¿viste? Bueno, es el que tuvo mucha importancia en todo lo que es la electricidad y que seguramente nadie sabe fue el famoso Swami Vivekananda. Él dice, las primeras ideologías religiosas comienzan con la de Dios. Aquí está el universo y es creado por un ser. Todo lo que se encuentra en este universo ha sido creado por él. Junto con esa idea, en una etapa posterior llega la del alma, de la que existe este cuerpo, y existe también algo dentro de él que no es el cuerpo. Esta es la idea más primitiva que conocemos de la religión. Podemos hallar algunos seguidores de ella en la India, pero fue descartada hace mucho. Las religiones de la India comienzan de un modo particular. Es solo mediante algunos análisis y muchas conjeturas que podemos pensar que aquella etapa existió en estas religiones. El estado tangible en la que las hallamos es la etapa siguiente, no la primera. En la más antigua etapa, la idea de creación es muy peculiar, y es que todo el universo es creado de cero, según la voluntad de Dios, que no existía este universo y que de la nada ha sido engendrado. Esa es una de las posiciones, ¿no? Porque en la India, así como hay dioses, hay interpretaciones, como dije en la primera entrega, hay diferentes interpretaciones de lo que son este conocimiento, y ya lo veremos más adelante cuando pueda leerles un pedacito de lo que son el Vedanta Sutra, como viene originalmente sin la traducción de un maestro, sin el significado, y verán que es muy complicado porque da para interpretar pero cualquier cosa, porque no es una explicación como estamos leyendo acá sobre este conocimiento, sino que son todas frases cortas y con un significado aparentemente enigmático. Entonces, bueno, vamos a continuar en la próxima entrega, así seguiremos día a día mostrando un poquitito de este conocimiento, un poquitito, para que lo vayamos comprendiendo, para entender en qué se basa la filosofía de la India y qué es este Vedanta y qué son los Vedas, ¿no? Y cómo han llegado hasta nosotros. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.